La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Queridos jóvenes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, queremos compartir con ustedes lindas experiencias. Hemos comenzado y ya hemos hablado con el grupo de los pequeños adoradores de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento, como nosotros decimos dentro de nuestra jerga popular, ¿verdad? Y entonces queremos conocer un poco a estos jóvenes que están haciendo un hermoso trabajo, cosas lindas para construir primero su propia vida, que es la construcción verdaderamente de ese encuentro personal con el Señor, el encuentro personal también consigo mismo y sobre todo también desde ahí un encuentro con los hermanos, es decir, con la comunidad. Es linda la experiencia que ya hemos escuchado también con otros integrantes anteriormente y nos parece tan lindo seguir escuchando experiencias que nos enriquecen a todos. Entonces aquí hoy queremos compartir con otros 3 jóvenes que vienen de esta pequeña comunidad eucarística. Vamos a comenzar conociéndoles, a ver por el nombre, qué están haciendo, a qué se dedican. Y por eso es que se dedican solamente a la adoración o es que verdaderamente sienten esa necesidad de Dios en lo cotidiano, ¿verdad? En las acciones de todos los días. Bueno, vamos a comenzar aquí por la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Evelyn Jara, soy funcionaria pública. Hace 10 años... Funcionaria pública, ¿qué voy a hacer, Evelyn? ¿Y a mí en qué área? La parte de secretaría, padre. ¿Secretaría de qué? ¿Qué ministerio? Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Vamos a sembrar maíz. Así mismo. Y otras cosas más. Así mismo, padre. Bueno, ¿y qué se hace en la secretaría de la... O sea, tu función específica en la secretaría? Y de todo un poco, padre. Nos toca llevar documentos, recibir documentos, lo que haya, padre. Lo que haya tenemos que hacer, como sea. Ya. Pero están así a cargo de quién especialmente? De la directora. Yo, o sea que personalmente secretaria de la parte de la dirección de recursos humanos. Ah, recursos humanos, porque tienen tantas áreas también allí, ¿verdad? Así mismo, entonces, padre, sí. Ya. Bueno, y entonces, y después, ¿y qué más estás haciendo además de este trabajo tan lindo que desarrollas ahí a favor de los agricultores? Y de todo un poco, padre, nos toca muchas veces, a veces vienen ahí frente al trabajo, vienen a reclamar, cosas así. A veces también me toca un poco, padre, estar en la parte de protocolo. Ahora que estamos en este tema de la pandemia, me toca estar en la parte de medir la temperatura, controlar que la gente use sus tapabocas, de todo un poco, padre, como le digo. Ya. En donde se necesite tenemos que estar, ¿verdad? Para Claro. atención al público principalmente. Claro. ¿Y dónde tienen ustedes su ministerio, la parte de la atención? En el centro, padre, en el centro mismo estamos. La parte administrativa está en el centro y la parte más de los técnicos es el que está en San Lorenzo frente a la UNA. Frente a la UNA, sí. Yo le conocí ahí porque fue mi alumno también, el ministro, cuando era Medina. ¿Vos le tuviste a él como ministro? No, vos entraste después. ¿Le conoces? Sí, Marco Medina. Sí. Él estuvo, se formó espectacular su formación. Sí, Carlos sí. Fan, el coronel Oviedo, ahí con los salesianos a full. Mejor egresado, medalla de oro. Wow. Impresionante, sí. Ahí lo tuve como alumno, por eso que conozco. Sí. Bueno, en la parte de agricultura. Bueno, muy bien, vamos un poco aquí, vamos a conocer a este muchacho, a ver qué tal, cómo te llamas, qué andas haciendo. Vos parece que sos más joven del grupo, ¿eh? Sí, el fruto. Así, el fruto. Grupo. Soy Axel Galeano. Estoy en el colegio, pasé al tercero. Tercero de la media ya, sí. Ya está por terminar Mi último entonces. año. Este año vas a terminar, ¿vio? En el 21. Sí, Todo por internet, por WhatsApp, por Zoom, sí, por Meet. todo virtual. Todo virtual, ¿vio? A ver si sigue este año así. ¿Y qué tal, ¿vio? ¿Se aprende algo? Y no mucho. Así que yo te quedaste. Sinceramente. Bueno, te agradezco que sea muy sincero, che, porque yo cada vez que escucho así los informes, ¿verdad?, de los ministerios, que pucha, ustedes son los mejores, había sido que eso nomás lo teníamos que hacer. Todo el mundo aprende mucho más, dicen.
Y vos me estás diciendo lo contrario, que no mucho me decís. Y en diferentes áreas, algunas se entienden más y algunas menos. Claro. Como claro, que hay profesores que realmente saben dar sus clases. claro. Ya. Pero vos estás en la parte que humanística, ciencias sociales, ciencias básicas. Social, Social, o sea, la parte social, ¿verdad? O sea, porque está pues la parte técnica, ¿verdad? O sea, la parte científica, pero ahí ya entran muchas áreas, ¿verdad? sí, ahí ya. La mecatrónica, diseño gráfico, hay muchas cosas, ¿verdad? Eso por lo menos yo conozco ahí en el Salesianito cuando estaba ahí, tenían como 7, 8 carreras, ¿verdad? La parte científica, ¿verdad? Y la parte técnica, eso es lo que tenían. Bueno, entonces vamos a ver un poco ahí a tu compañera también, cómo te llamás y vos qué andás haciendo. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Evelyn Duarte. Yo soy trabajadora social. Estoy 9 años casi ya en la comunidad. Y en este momento estoy desempleada. Pero igual realizo mi trabajo porque con relación a la comunidad, esa relación con Con la el gente. ser humano, Claro, sí, claro. desde su necesidad, especialmente la parte espiritual. Y es lo que- decime vos, como trabajadora social, ¿dónde estabas trabajando? ¿En el ministerio o alguna empresa? Estuve en una comunidad de hermanas de San José de Cluny en algún momento, también con las hermanas vicentinas. Y O sea, las hermanas que te contrataban para trabajar Me en el contrataban. aspecto social. sí, el aspecto social. Yo conozco ahí las hermanas, ahora que me dijiste, las vicentinas, ¿verdad? Las vicentinas. Que están ahí cerca de Varadero y toda Sí. esa zona. ¿Vos estuviste Sí, por ahí son también? Candelas Camareras. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y hasta cuándo estuviste? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Hace mucho tiempo ya, padre. Mucho tiempo ya. Sí. Pues yo fui párroco y no te he visto. María Auxiliadora. Y Y habrá- yo hice casi como lo que vos estás haciendo, porque iba casa por casa a visitar Padre, la vos no te parte acordás social. nomás de mí. ¿Ah, sí? Yo- No me acuerdo. Sí, ¿Vos yo estabas estuve- cuando eso? Yo estuve. Ah, bueno, menos mal. contigo, sí. Entonces, ahora que me decís que estuviste, entonces ya me acuerdo. En la capilla María Auxiliadora. Sí, claro, claro, Sí, claro. María así Auxiliadora, mismo. después ahí abajo también, ¿verdad? Toda la Así parte de es. Varadero, ¿verdad? Sí. Todo lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? El aspecto bastante pobre, ¿verdad? De la cintura de Asunción. el área más y vulnerable. ya sobre el río, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces estamos aquí conversando esta primera partecita, la presentación de nuestros invitados hoy en nuestro programa que se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en esta tarde en que compartimos con estos pequeños adoradores, así se llama, ¿verdad? Eucarísticos. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ya fuimos compartiendo con otros jóvenes también del mismo movimiento, pero nos parece tan enriquecedor por ese llamado especial y de lo que significa también el ser un adorador, ¿verdad? De lo que significa encontrarse personalmente frente a frente. Cada uno tiene una experiencia muy rica de donde Dios le llama. Entonces, Evelyn, vos sos la otra Evelyn derecha y Evelyn izquierda, a ver, dos Evelyn ya le cogina. Bueno, vos sos agente social, me dijiste, o sea, trabajás con eso. Sí. Qué interesante, estuviste ahí entonces en mi parroquia María Auxiliadora en aquel tiempo, nos vimos entonces y ya no me estaba recordando, que sí que ya me viene la amnesia, se tu llama. Bueno, decime un poco, Evelyn, ¿y vos cómo comenzaste? O sea, ¿desde dónde es que Dios te llama, te busca y vos sentís ese deseo de participar de este grupo? Me dijiste hace 9 años que ya estás, ¿verdad?, con el movimiento. Sí, padre. ¿Y cómo fue? ¿Te acordás un poquitito vos de todo ese llamado que Dios hace contigo? Sí. Bueno, yo empecé con las hermanas vicentinas, como le dije, padre. Ahí nació lo que sería ese deseo de ayudar a la gente Claro. desde mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y nació así el deseo de ser trabajadora social. Bueno, por las circunstancias de la vida que me sucedió pasar por algo muy difícil en mi vida. Yo era una persona que no le busqué a Dios desde muy temprano, vamos a decirle, hice mi primera comunión, mi confirmación, todo. Pero después tuve la oportunidad de casarme, ¿verdad? Y a través de ese testimonio de mi separación, Dios me llamó, Padre, me hizo sentir su amor. Y así fue que conocí
a la pequeña comunidad a través de una hermana que me invitó al grupo de la comunidad. Y empezó mi caminar con el Señor. ¿Y dónde era esa comunidad? Ahí mismo, con las hermanas vicentinas. No. Ya era de la pequeña comunidad de adoradores. Sí, pero no correspondía a las hermanas, sino que fue ese caminar ya con mi deseo de trabajar con las personas, ¿verdad? Entiendo. Pero después yo trabajé en otro lugar donde conocí a una compañera donde me empezó a hablar de Dios, ¿verdad? Y me decía que yo busque una comunidad para sentirme bien, para que el Señor vaya transformando mi vida. Claro. Entonces fue así que después en la iglesia le encontré a una hermana y ella me invitó a la comunidad, padre. Claro. Y ahí empezó mi caminar con el Señor. Conocí lo que significa Jesús de Eucaristía, porque ni siquiera yo tenía la seguridad de que Jesús estaba ahí. Y fue así que empezó el Señor a tocarme, ¿verdad? Y hoy en día le puedo decir, padre, que el Señor transformó mi vida, ¿verdad? Hay cosas todavía que tengo que cambiar dentro de mí, pero me ayudó a ver muchas cosas que no veía. Y bueno, solamente Dios es el que nos transforma, Dios es el que hace maravillas en nuestras vidas. Pero uno tiene que querer, padre. Claro. Está en uno desear que el Señor transforme tu vida, porque Él es un Dios respetuoso. Claro. Es un Dios que nos ama infinitamente, pero nunca nos va a obligar, padre. Claro. Debemos de amar y de querer y empezar esa historia con Él. Claro. Vos sabés que justamente hay un gran santo dentro de la iglesia, estamos en el año 300, ¿verdad? Después de Cristo, ciertamente, el cristianismo. Sí. San Ireneo de Lyon se llama, que justamente dice, con una frase muy especial, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Para poder cambiar, dice, solamente se redime aquello que se asume. Es decir, si uno no quiere cambiar, si uno no asume que está en una situación difícil, nunca va a poder cambiar, ¿verdad? Porque nosotros todos, no, está todo bien. Entonces, ¿cómo vas a cambiar si para vos supuestamente está todo bien, ¿verdad? Entonces, es interesante esa frase. Bueno, vamos a hablar un poco aquí con Axel. ¿Y vos cómo, che? Porque vos sí estás, a ver, voy a adivinar tu edad, será. Vos tenés 17, ahora vas a cumplir. 16 tenés, ¿verdad? 16 años. 16. Y 17 está. Sí, es que no te aplazaste, ¿verdad? Pero ahora todo el mundo lo ya pasa de grado, ¿verdad? Re fácil está todo. Todo está re fácil. Bueno, y decime un poco, Axel, vos cómo hiciste, porque no es tan fácil encontrar a un joven que quiera inmiscuirse, meterse veramente. Y vos sí que sos un gran testimonio y tenés que darle un buen mensaje aquí a tus compañeros de tu edad, de 16, 17 años, porque estamos entre la adolescencia y la juventud recién nosotros, ¿eh? Bueno, yo desde muy temprana edad, desde 7, 8 años, me interesé por lo religioso, pero nunca fui perseverante desde temprana edad. Claro. Así, había momentos en el que era muy fiel, vamos a decir, a esas cosas, y luego tenía mis caídas. Ya después, a partir de 13 años, muchas veces atendía el llamado a ir a la iglesia, a los grupos juveniles, pero luego ya me alejaba otra vez. Y así fueron muchas conversiones, se podría decir, y hasta que di mi sí permanente. Ya acepté y... ¿Y hace cuánto tiempo ya esa conversión permanente? Vamos a ver, porque soy demasiado joven ya para que sea lo permanente, vamos a ver. A comienzo del año pasado. Comienzo del año pasado. Sí. O sea que ya está perseverando un año ya. Sí. Ahora ya estoy más apegado a Dios. ¿Ah, sí? Ya. Y ya te gusta más ya. Sí, ya. Estás haciendo un seguimiento, ya sos más perseverante, sí, más constante. Mucho más. No es que tu mamá te tiene que tirar la orejita o ahí Evelyn o las dos. Evelyn lo tenés aquí encima, que te tengan que llevar. No hace falta. O que te llame, che, Axel, ayúdame. Ya no. Sí, ya sí, por mi cuenta ya. ¿Y hay otro de tu edad también así, Axel, o vos sos el único ahí en el grupo así jovencito? Son pocos. Son pocos. Muy pocos. O sea, pero en tu grupo, estás vos. Sí. O sea, no hay otro de tu misma edad en tu grupo. O sea, puede ser que esté en otros grupos, ¿verdad? Sí, eso sí.
Sí, Sí, en diferentes... claro. En diferentes parroquias, en Sí, diferentes eso capillas. mismo. Ya. Bueno, entonces así estamos hablando con estos jóvenes que son de la pequeña comunidad, ¿verdad? De los adoradores. Esto es muy interesante, que nosotros también vayamos conociendo más todo lo que hacen estos jóvenes. Es muy interesante. Algunas veces están un poco en lo que nosotros le llamamos el aspecto de incógnitas, ¿verdad? Pero sin embargo, el trabajo de transformación en el corazón de otros jóvenes, en el corazón de otras personas, es enorme. Es como dice el Evangelio, con que un solo pecador, dice, vuelva, hay una gran fiesta, una gran alegría para el Señor. Entonces, por eso estamos escuchando estas experiencias maravillosas. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en esta tarde en que compartimos con estos jóvenes la riqueza, ¿verdad?, de su propia experiencia, la riqueza de un encuentro y de un seguimiento también dentro del grupo, ¿verdad?, que ellos le llaman los pequeños adoradores eucarísticos. Y estábamos escuchando la experiencia de Evelyn, la experiencia de Axel, y ahora queremos la otra Evelyn, queremos escucharte un poco a vos también. ¿Cómo es que, Evelyn, surgió para vos este primer contacto y que luego te fuiste entusiasmando? Lo que estoy viendo es que casi todos son medio tocados por el Señor ya después de haber hecho un camino, incluso algunos medio de alejamiento de Dios, o por lo menos una vida medio tibia o una vida medio separada de Dios. Y parece que ahí el Señor, ¡pum!, le da un golpecito y parece que uno se despierta y comienza y están haciendo este camino tan interesante. ¿Cuál es tu caso, Evelyn? Y así mismo también. Así también, mira. Sí, porque lo que pasa es que somos muy tercos, padres. Somos muy tercos y esperamos hasta lo último, hasta caer en el fondo para llegar más o menos hasta él. La verdad, mi caso, padre, fue antes de decir tu caso, ¿por qué vos decís, Evelyn, somos muy tercos? O sea, a mí también me está metiendo ahí, ¿verdad? Bueno, la mayoría. Está bien. La mayoría. Pues, o sea, vos ves eso en general, en nuestra vida. Somos muy tercos, queremos estar en lo nuestro. Sí. Y más por la gente también que muchas veces, padre, con quien me toca compartir y que muchas veces viene, me cuenta su experiencia, me cuenta sus cosas, ¿verdad? Y uno le invita, le dice, ¿verdad?, dónde uno encuentra la solución, donde uno encuentra aquello que le pudo sacar del abismo. Y les cuesta, padre, les cuesta porque van, después no son perseverantes, después le volvés a invitar. Y por eso es que digo que muchas veces somos muy tercos, nos cuesta volver al Señor, ¿verdad? Porque nosotros, como dice San Agustín, ¿verdad?, somos de Dios y nuestro corazón va a estar inquieto hasta volver a Dios, ¿verdad? Y así también, padre, empezó más bien con una sed. Yo sentía que el Señor me llamaba y sentía que mi vida estaba bien solamente cuando yo estaba cerca de Él. Entonces era así como que me iba a misa a veces, entonces yo me sentía bien. Y cuando me iba un domingo, entonces ya me sentía mal. Y así fui hasta llegar hasta el Señor, ¿verdad? Y también lo que me ayudó mucho, padre, fue que estaba en un grupo juvenil y ahí hacíamos actividades. Y cuando yo hacía esas actividades siempre me sentía muy bien. Y cuando dejé de hacer, recuerdo, porque empecé a trabajar en un lugar donde era muy, muy demandante, recuerdo que yo le dije al Señor que si Él me ponía en un lugar donde yo le iba a poder servir, yo le iba a servir. Entonces fue así que el Señor abrió todos los caminos y pude llegar hasta Él, ¿verdad? Porque mi mayor sueño era el poder visitar a los enfermos. Y nosotros antes en la comunidad, antes de esta pandemia, nosotros hacíamos esa visita a los enfermos, que es súper lindo, te llena de muchísimas satisfacciones, una experiencia increíble. Entonces así, padre, fue como hace 10 años que estoy en la comunidad y de todo, padre, me tocó de soltera, me tocó de casada, ahora ya con hijos, pero seguimos, si Dios permite, continuamos, ¿verdad? O sea, Evelyn, ¿cuál sería entonces aquí la fórmula? Porque a los jóvenes, ¿qué es lo que más les gusta? Les gusta ese accionar, o sea, que tengan algo para hacer. Por ejemplo, lo que vos estabas comentando, ir a visitar a los enfermos. Sí, así mismo, padre. De ese Visita estilo. también a la casa de los ancianos, todas esas cosas, esas actividades son lo que a ellos les gusta, les llama la atención, ¿verdad? No precisamente ese encierro, ¿verdad? El joven se quiere mover, quiere salir, ¿verdad? Y así mismo, solamente que con este tema de la pandemia cuesta un poco, ¿verdad? Claro. Cuesta un poco estar en adoración, ¿verdad? No, quieren salir, quieren visitar a las personas, quieren integrarse, quieren socializar. Ya. Así mismo, padre. Ya. Bueno, y para que un joven se entusiasme, Evelyn, verdaderamente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llamarle más para estar ahí de rodillas y solamente hacer una contemplación como adorador? ¿O además de eso, le ofrecemos verdaderamente una posibilidad de acción? Así mismo, padre. Nosotros en la comunidad justamente tenemos eso, ¿verdad? Que nosotros hacemos con cantos, con alabanzas, después se hace la imposición de manos, está el servicio de escucha, y eso es lo que muchas veces a los jóvenes les gusta, padre, porque buscan con quién hablar y de repente, lastimosamente, en la casa no encuentran. Entonces, encuentran en la comunidad eso, alguien que les escuche, alguien que les abrace, porque nosotros en la comunidad somos muy de abrazar. Ahora nomás con el tema de la pandemia también que ahora todo quedó ahí, entonces. ¿verdad? Pero ese calor humano que muchas veces no encuentran en su casa y que encuentran en la comunidad, entonces por eso vienen deseosos de ese amor, de esa escucha, ¿verdad? Que alguien les escuche, le comprenda, ¿verdad? Que no haga de menos sus problemas, porque muchas veces eso también ellos encuentran en sus padres, que
que hacen de menos sus problemas y muchas veces buscan en vicios o en lo que sea, buscan esa salida, ¿verdad? Pero en Jesús Eucaristía nosotros eso intentamos mostrarle, Padre, porque eso es lo más importante, llevarle a ese joven a Jesús, que puedan tener ese encuentro personal con Jesús. Porque tampoco de nada sirve que vengan y solamente nosotros, ¿verdad? No, la idea principal es que ellos puedan tener ese encuentro personal con Jesús. Así como justamente una vez a Juan le preguntaron, ¿verdad? ¿Vos sos el Mesías? Le dice, y no, yo no soy digno. O sea, que le llevó a Jesús, ¿verdad? Y así Claro. también eso es lo que nosotros queremos promover, no nosotros, sino que Jesús, porque ahí uno encuentra realmente la sanación y la liberación, y una vez que un joven se agarra del Señor ya le cuesta mucho, Padre, salirse, y si sale se queda con esa sed y luego con el tiempo vuelve otra vez porque sabe dónde va a encontrar esa Claro, paz, esa plena. y exactamente, esa solución a todo, Padre. Claro, qué interesante. Pero ahora otra cosita que te iba a preguntar justamente, Evelyn, ya que estabas hablando de que ustedes tienen todo ese carisma, ¿verdad? De hacerles sentir cercano. Bueno, todo eso muy lindo, como una metodología de encuentro, de oración. Y ahora, ¿cómo ustedes toman el aspecto del sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía y de la confesión y la dirección espiritual? ¿Eso ustedes invitan también? ¿O es solamente ir ahí, alabanza, listo, Jesucito, te quiero, te amo, te miro, te adoro, canto y después me voy? Pero no me confieso, no me voy a misa, etcétera, o no tengo una dirección espiritual. No, Padre, eso es lo principal, Padre. Si es que puede el joven, misa diaria, de ser posible, si es que quiere que sea rápida la solución, lo vamos a decirle así, misa diaria, confesión frecuente, si se puede, una vez a la semana o cada 15. Esa es nuestra metodología, ¿verdad? Ya. Porque en el sacramento es donde está la fuerza, Padre, más que nada. Claro. Eso también muchas veces les cuesta, ¿verdad? Pero una vez que también se agarran de eso, de la misa diaria, de la comunión, porque eso es lo más importante, esa comunión para que pueda rápidamente existir esa sanación. Y luego está la confesión, que prácticamente es como el primer exorcismo, prácticamente, Padre, la confesión. Claro. Bueno, qué interesante entonces lo que estamos nosotros escuchando, lo que estamos hablando con este grupo. Ustedes tienen también su estatuto, me dijeron, ¿verdad? Pero en el estatuto no entra esas cositas, ¿verdad? ¿O entra todo esto también como Padre, estatuto? sí, entra también, todo. sí. O sea, en un estatuto que puede entrar también que se tiene que confesar cada 15 días o frecuente, esas cosas también entran. También, Padre, porque eso es algo que nosotros tratamos de incentivar en todas las personas Ya. que O sea, asisten. es como una regla de vida entonces. Así ¿verdad? mismo, Padre. Ya. Bueno, muy bien. Entonces estamos conversando con estos jóvenes muy interesantes sobre experiencias y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es
reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos experiencias tan hermosas con este grupo de los adoradores, pequeños adoradores eucarísticos. Evelyn, queremos ahora escuchar un poco los mensajes en este último bloque. Nosotros generalmente compartimos con todos los jóvenes, con todas las familias, las lindas experiencias ciertamente, pero un mensajecito, ¿verdad? Que les pueda calar hondamente a cada uno de los jóvenes que estamos participando aquí y también a cada uno de los padres que están también siguiendo nuestro programa. Quiero decirles que Jesús está vivo, como ya dijo una hermana, está vivo, está presente en la Eucaristía, y de que Él les espera a todos los jóvenes, a todos los padres, a todos aquellos que estén en este momento desesperados, que piensan que no hay una solución en lo que están pasando en este momento. Al contrario, les puedo decir que Jesús de Eucaristía está ahí presente, está para nosotros todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Nos espera con los brazos abiertos, y que no temamos, especialmente los jóvenes, que no tengan miedo de acercarse, que no tengan miedo de expresar todo lo que sienten en su corazón, que Él está ahí, Él está para escucharnos, Él está para consolarnos, Él está para darnos el amor que ninguna otra persona nos va a dar, ese amor que en nuestra comunidad podemos vivir, porque como dijo nuestra hermana, esa relación de persona a persona, el dar amor, el hacerle sentir a la persona que es importante, eso es lo que Jesús nos va a dar a cada uno cuando estamos en su presencia. Nos hace sentir su único y verdadero amor. Así que no tengan miedo de acercarse, no tengan miedo a... Él no nos va a pedir absolutamente nada, solamente que abramos nuestro corazón y que le entreguemos todo.
y Él desde ese momento va a empezar a obrar en nuestras vidas. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Evelyn. Entonces aquí estamos hablando de esa centralidad, ¿verdad? La centralidad de Jesucristo en nuestra vida, el que nos da fuerza, nos da entusiasmo. Bueno, Axel, y vos a tus jóvenes, mirale vos ahí, a todos tus compañeros, acordate vos, de 15, 16, 17, 18 años, hablarle vos a ellos. Quiero llamar a todos los jóvenes a que busquen a Jesús, a que busquen una cura a ese vacío que muchos han de sentir, esa necesidad de un amor que al buscar a Jesús, Él te llena, te da esa paz que no te da el mundo, tal como dice su palabra, que la paz que da Él no es la que da el mundo, es una muy diferente, que te llena completamente y es algo inexplicable. Y al buscar capaz nos iniciemos luego con la perseverancia, es lo que más cuesta muchas veces, pero aquel que quiere puede. Y en la oración Él las escucha todas y está siempre mirándonos y muchas veces nos toma de la mano. A veces nos cuesta nomás el darnos cuenta. Y hay que decirle que sí. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar. Qué bien. Entonces eso es importante, ¿verdad? O sea, todo lo que fuiste diciendo, la oración y a sentirse realmente acompañado por el Señor, tomado de la mano. Y eso es importante, ¿verdad? Para los jóvenes. Y hay que ver también el cómo, ¿verdad? Dentro de una metodología especial, ¿verdad? De los jóvenes. No siempre es fácil, porque hay que ser como ese caureí también, ¿verdad? A través de tantas actividades y a través de cosas lindas donde el joven se pueda comprometer. Y bueno, y vos, Evelyn, ¿qué mensaje le dejás a nuestros jóvenes y sobre todo también a los papás, a las mamás? Y que en Jesús está la solución a todo, ya sea tanto para el papá que muchas veces no sabe qué hacer con su hijo, tanto para el hijo que se siente solo, que se siente deprimido, porque eso es lo que hay muchísimo ahora, jóvenes deprimidos. Entonces que no busquen en el mundo, que no busquen en las fiestas, en el alcohol, todo eso es pasajero, porque al final se acaba la fiesta, se acaba el alcohol y nuevamente se siente ese vacío, ¿verdad? Pero sin embargo en Jesús ese vacío termina, ya no existe. Entonces que traten, que busquen también y que prueben por lo menos, ¿verdad? Así como muchas veces prueban cualquier cosa que se les ofrece por la calle, muchas veces que prueben también a esa persona que muchas veces les invita también para ir a la misa, que busquen. Hay muchos movimientos que se encargan de seguir a lo que trabajan con los jóvenes y que busquen eso, ¿verdad? Si es que no les gusta la misa, no les gusta esto, pues que busquen, para que busquen esa felicidad y ese camino del Señor. Qué bien. Bueno, Evelyn, muchísimas gracias y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Axel y a la otra Evelyn también, ¿eh? 2 contra 1 va. Bueno, se dan cuenta qué hermoso lo que hemos compartido en el día de hoy con estos jóvenes que están deseosos de transmitir siempre una experiencia de vida y en este caso nada más y nada menos que con Jesús Eucaristía. Como siempre nosotros vamos concluyendo nuestro programa con la lectura bíblica. Hoy nosotros estamos tomando del Evangelio de San Mateo. Estamos en la parte de la última cena, el capítulo 26. Quisiera comenzar con el versículo también 26. 26 nos dice así: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza. Y así será derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas hasta el día en que la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, qué hermoso que es lo que hemos escuchado aquí desde la palabra de Dios. Esta es la oferta del Señor: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego
tomen y beban, esta es mi sangre. Aquí nosotros encontramos lo elemental, lo fundamental, la base de nuestra vida cristiana. Y por eso este movimiento, o sea, este grupo también que se llama los pequeños adoradores, que al final de cuentas es justamente del cuerpo y de la sangre de Jesús, Jesús que se transforma, ese pan y ese vino que se ofrece y que se derrama después por nuestra salvación. Es Jesús mismo. Así que muchísimas gracias a estos jóvenes, gracias Evelyn, Axel, Evelyn también aquí entonces, que Dios les bendiga, que sigan con entusiasmo y que irradien sobre todo esa experiencia que ustedes van recibiendo de Dios en cada contemplación, en cada encuentro que ustedes tienen con el Señor Eucaristía. Y no se olviden de rezar por mí, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, ¿comprometido? Sí, cada vez que están frente al Santísimo. Y sobre todo, de rezar por todos los jóvenes, de rezar por todas nuestras familias. Y nos despedimos con la bendición del Señor como cada domingo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias, sobre nuestros jóvenes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.